Buenas tardes a todos. El CDI es la casa de todos. Bienvenidos a su casa. Es un honor estar aquí hoy acompañando a Adriana Pastor en este momento tan especial. La presentación de su libro, Dios no me escucha. Nos reunimos no solo para conocer una obra llena de emociones, sino para sumergirnos en una historia que toca profundamente temas como la resiliencia, la lucha interna y la búsqueda de la verdad en medio de la adversidad. Adriana, a través de su escritura, nos invita a reflexionar sobre los aspectos más oscuros de la experiencia humana, desafiando nuestra comprensión del dolor, de la fe y la fortaleza personal. Este libro nos da voz a aquellas historias que a menudo nos quedan en silencio y nos invita a pensar en las preguntas que todos nos hacemos cuando nos sentimos perdidos y vulnerables. Hoy, mientras compartimos este espacio del CDI, quiero agradecerles a todos por estar presentes y por apoyar a Adriana y por ser parte de este evento que celebra no solo para la publicación de este libro, sino la valentía de hablar de lo que más nos cuesta y de aquello que a menudo nos ocultamos. Les invito a disfrutar de esta presentación y a reflexionar sobre las poderosas lecciones que Dios nos escucha, nos trae. Adriana, te felicito. Gracias. Esta obra literaria es sin duda un libro que tocará el corazón a todos los que los lean. Es una historia y una novela que nos ayuda a reflexionar sobre las relaciones, el proceso de sanación personal y la fuerza interna que muchas veces se necesita para superar las dificultades de la vida. Bienvenidos todos al CDI y demos por iniciada esta presentación del libro. A todos los escuchas, conocerlos. La verdad es que sin ser más que un músico, lejos de ser un especialista en la materia del libro que hoy nos reúne, agradezco mucho el honor de haber sido invitado a comentar esta obra que representa el inicio de muchas aportaciones de Adriana Pastor, a quien conocemos. Y bueno, ¿cuántos de ustedes tienen el libro ya? Más por saber, porque vi que muchos tenían. Bien. Pues yo, durante el proceso, me di en 3 palabras, en un mantra de 3 palabras, traté de llevármelo a todos lados y escribí algunas notas. Dije, respirar, bendecir y agradecer. Esas 3 palabras. Con esas 3 palabras he querido dibujar una fórmula en la que capturo algo de la sabiduría contenida en este libro. Me gusta pensar que en ese mantra, respirar, bendecir, agradecer, respirar, bendecir, agradecer, me llevo las 200 páginas a donde quiera que voy. Por supuesto, las reflexiones contenidas en el libro son muchas más, muchísimas más. Quien se detenga en ellas para leerlas, para contemplarlas, estoy seguro que va a conocer el alma de su autor. Desde la primera hoja y hasta la última hoja, cada palabra fluye con el ímpetu de un río que suena y sabe hacia dónde va, eso me quedó muy claro. El sentir de su autora aparece con la certeza de quien conoce lo que escribe, de quien ha superado cada una de las lecciones que propone seguir y quien enseña con el ejemplo. Adriana, como la persona generosa que conocemos, se preocupa por llevar de la mano al lector paso a paso en cada baby step, como dice ella, del camino hacia un proyecto de vida, un proyecto con sentido. Ella nos propone un recorrido que consta de 10 capítulos, peldaños de una escalera muy bien trazada, que comienza por conducirnos al conocimiento de uno mismo. Los primeros 5 capítulos invitan al lector a observarse detenidamente, a hacerse preguntas tales como ¿quién me acompaña? ¿Soy realmente un adulto? ¿En verdad sé cuidarme y protegerme en todos los aspectos? Voy a anotar unas cosas que ya se me están ocurriendo. Se trata del conócete a ti mismo de los antiguos sabios griegos y de su oráculo, que llega a nosotros en un lenguaje fresco que estimula. En esta evaluación, en este examinarse a uno mismo, hemos recorrido la mitad del camino, la mitad del libro.
En cierta manera se trata de cuesta arriba, la primera mitad del libro. Pues demanda un vigoroso esfuerzo de introspección, un ejercicio de honestidad ante el espejo, al que no siempre estamos muy acostumbrados, aunque lo pensamos así. Tras habernos examinado, llegamos a una segunda mitad del libro de una manera rápida, ágil, que nos incita a la acción, a depurar nuestros pensamientos, a determinar y a manifestar lo que buscamos, a soltar el peso inerte y estéril de lo que debe ya quedar atrás, a fluir con el presente en continuo cambio, que siempre es diferente, a permitirse errar y equivocarse, a tolerarse como se tolera la frustración de una lección amarga, tras la cual llega el aprendizaje, a sanar hasta reconciliarse con Dios, para descubrir finalmente que siempre estaba ahí. Para este trayecto la autora nos hace una propuesta muy puntual y muy clara. Cada paso que sugiere aparece a nuestro alcance, frente de nosotros, y es tangible. Respira y conecta con todo lo que te rodea. Bendice y siéntete divino. Habla el lenguaje de lo divino. Agradece y resignifica lo acontecido, sea lo que sea. El primer paso consiste en responder a la pregunta, ¿dónde estoy? Es aquí donde el ego alza la mano y responde normalmente. Como es natural, el ego es nuestra referencia básica. Cuando nos defendemos al ego. Ahora bien, es posible dialogar con el ego, verlo de fuera. ¿Cómo? Bueno, respira, inhala, retén el aire, exhala y después de una pausa, repite el ciclo. Te encontrarás meditando, te encontrarás observándote y te encontrarás, por tanto, viendo a eso que le llamamos ego, muy desde fuera. Ahora, si logras salir de ti en este ejercicio, además que se nos aconseja hoy por todos lados, meditar. Si logras salir de ti y verte por un instante, así sea un instante, has demostrado que puedes escapar a los mitos que te han construido, a todas las historias que nos han educado, todo lo que hemos escuchado. Estamos observando el ego. Al regresar a ti podrás decidir con qué parte del mito te quedas, con cuáles te quedas, con cuáles abrazas con más fuerza y qué relatos pones en total duda para dejarlos atrás. Así vengan de la temprana infancia. De eso se trata un poquito la primera parte del libro. En este punto ocurre todo a nivel del pensamiento, estamos viviendo en la cabeza. Pero como matiza la autora, un pensamiento sin emoción no tiene energía ni fuerza que lo respalde, y eso lo sabemos los artistas al crear. Una idea que no tiene emoción desaparece. Es decir, un pensamiento realmente significativo puede sentirse con el cuerpo entero. Y en ese punto es inevitable actuar. Es automático actuar cuando sientes algo con todo el cuerpo. Transformarte. Convertirte en el protagonista de esa nueva historia que has imaginado. Esa nueva imagen que hemos creado. Estoy leyendo, mis notas, pero me pueden interrumpir, Adriana, me puedes corregir. Sí, lo estoy yo aprendiendo tanto. Digo, qué sabiduría dice este niño, qué inteligente. No, a ver, yo es lo que leo en tu libro. Por supuesto, esto implica confrontarse a sí mismo. No está fácil, ¿no? Dudar sistemáticamente de las creencias que nos acompañan muchas veces desde la infancia no está fácil. Bueno, todas las terapias del siglo XX intentan hacerlo, aproximarse, todas. No hay una que no.
no se diga las religiones. Desde la infancia, eres así, esto es así, ustedes completan, ¿no?, la palabra. Tú siempre... Te equivocas. Madre. ¿Sí? Tú nunca Haces. eres el único responsable de todo lo que te pasa. Son ejemplos, Adriana nos está mandando por ahí varias, la lista completa. Hay una que se me, ya que me dio permiso. Sí, para no, interrumpirlo, al contrario. no sabe lo que digo. Resulta que yo creo que una de las más importantes y que nos puede dejar huellas muy profundas es el tema de qué fue lo que yo esperé de mis padres, qué fue lo que me dieron y lo que no me dieron. Entonces, en estas preguntas de los pretextos que nos estamos inventando toda la vida para no ser lo que queríamos ser, para no lograr lo que queríamos o lo que soñábamos, muchas veces lo tapamos bajo la cobija de, es que mi mamá no era muy amorosa, es que mi papá nunca estaba, es que mi papá fue un hombre ausente, es que mi mamá era la chancla voladora más veloz de la calle, ¿no? Entonces, muchas veces nos estamos cobijando a través de esos pensamientos negativos, en vez de decir, y que eso yo ya lo sabía, pero me lo repite mucho uno de mis hijos, mira mamá, cuando somos adultos, ya no hay manera de poner pretextos de lo que nos faltó de nuestros padres. ¿Qué soy y en qué me convierto? Yo lo decido como adulto. Entonces estos pretextos y estas preguntas de las que se refiere él son estas frasecitas que yo me puedo poner a reflexionar. ¿Qué tanto cobijo mi falta de éxito, mi falta de satisfacción personal, mi situación perdida en la vida, ¿no? Es que mi mamá no cumplió como mamá, ¿no? Mi papá no cumplió como papá. Entonces, ¿en qué momento me convierto en un adulto y me hago responsable de estas respuestas, ¿no? La racionalización. Decía Freud que entre más informada una persona, a veces hasta entre más inteligente, tenía un gran pretexto. Tenía mejores pretextos para no ir a las causas, ¿no? Pero en fin, los introyectos, decía el psicoanálisis, esas voces que escuchas, muy profundas. Ahora imaginemos que te deshaces de todos estos introyectos. Imaginemos que todos estos juicios, vamos a llamarle juicios, no son juicios, en lógica son juicios, se diluyen y pierden toda importancia, vamos a imaginarlo. Entonces, despertamos y comenzamos a gozar. Vivir puede ser realmente disfrutable. Los estoicos llamaron ataraxia a ese estado de imperturbabilidad emocional y mental, producto del control de los estímulos externos. Hoy de moda el estoicismo por vivir una época sumamente similar a la del siglo I, llena de incertidumbre, con miedo a todos los estímulos que vienen de fuera, donde el control de lo interno es más importante que nunca, y como diría San Juan de la Cruz, ante la oscuridad solo queda volcarte al calor de tu propio corazón. En la noche ciega del alma, ¿no? Los gnósticos cristianos españoles. Eso decían los estoicos y nos recuerda muchas otras filosofías. Buda Dharma, por ejemplo. Pero bueno, vamos a avanzar. No se trata de una indiferencia, pues implica el desentendimiento voluntario y consciente del ruido vacío de allá afuera. En nuestro contexto, nuestra autora se concentra en ello y nos incita a manifestar objetivos muy claros y a cuidar nuestro pensamiento. Y cito a la autora: al repetir que soy poderoso, me sentiré poderoso. Si pienso que soy débil, me sentiré débil. Cuando puedo sentir que las circunstancias mejoran y que todo fluye para mi bien, así será. Y continúa. Para cambiar las creencias negativas hay que implantar nuevas ideas positivas que las sustituyan. Por ejemplo, si tengo miedo, me digo, creo en mí y soy valiente. Si me tengo desconfianza, repito, confío en mí y el universo me brinda lo que necesito.
Si percibo falta de amor, pienso, me amo, me cuido y me respeto. Y creamos nuestras realidades, que creo que es un tema sumamente vigente en el que el siglo XX-XXI coinciden no solo estas disciplinas, sino los mismos científicos de la mecánica cuántica, etcétera, etcétera, que nos están enseñando a esta alineación. A la vez que protegemos nuestra mente, a la vez que vigilamos los pensamientos que nos ocupan, también el cuerpo debe ser protegido. Así habremos de observar nuestra salud, nutrirnos no solo de buenos alimentos, sino de buena información del exterior, lo que implica filtrar lo que puede robar toda nuestra energía, protegernos contra la hiperestimulación nociva e innecesaria de tiempos como los presentes. Mira, aquí puedo volver a interrumpir. Todo lo que quieras. El tema de poner filtros, muchas veces la gente se me queda viendo así como diciendo, y bueno, ¿de qué hablas, no? O sea, yo le digo a la gente, a ver, muñeca, ¿cuántos filtros pones en tu vida? Y la gente se me queda viendo así como, ¿filtros? ¿Qué filtros, no? Entonces, la verdad es que no nos hacemos conscientes de qué tantos filtros estamos utilizando. Usamos filtros físicos, usamos techos para cubrirnos de la lluvia, ventanas para cubrirnos del viento, del calor, de los mosquitos, el piso para que no vivamos en el lodo. Pero ¿dónde están los filtros emocionales que nosotros ponemos para que la vida no nos pase por encima? En el libro yo, espero no estarme adelantando, pero yo hablo sobre el tema de ser impecable contigo mismo. Y en esta parte de ser impecable tienes que ser consciente de qué tanto te cuidas, qué tanto te proteges, qué tanto estás filtrando precisamente el exceso de basura que hay en el exterior, desde la tecnología, las redes sociales, las vías perfectas que ves con las fotografías, con la alberca kilométrica y la ropa lujosísima, y que tú dices, híjole, yo no lo tengo, ¿no? Yo no tengo ese cuerpazo, yo no tengo esa cara, yo no tengo esa mansión, esos carrazos, esos viajes en los cruceros perfectos, ¿no? Y entonces, ¿en dónde están estos filtros? Entonces yo siempre invito a la gente, y los invito el día de hoy a todos ustedes a pensar qué tantos filtros emocionales pones. ¿Hay una persona muy tóxica en mi vida? Filtro. Hay, no sé, qué bueno que no está, ni tengo suegra, pero bueno, si tuviera, no vino mi suegra, puedo decir, si tuviera suegra y fuera muy tóxica, ay, mis niños, yo soy la suegra de algunos que, pues aprender a poner estos filtros, ¿no? A quien sea. Si alguien me escupe parte de su basura emocional, ¿en qué momento me doy cuenta que me está escupiendo basura o verdaderamente me está ayudando o construyendo en algo, ¿no? Entonces, ya nada más, ya no interrumpo, my dear. No, porque algo es tu Pero libro. bueno, es parte de esta, es que me está gustando lo que dices, No, por eso bueno. no quiero interrumpirte. Pero bueno, el filtro se me hace una de las herramientas más poderosas que podemos utilizar las personas para nuestra estabilidad emocional, porque en realidad lo que busca el libro es eso precisamente, ¿no? Ahora, después de este ejercicio de construcción de filtros, qué bueno que ahondas en ello. Yo te iba a preguntar, yo de hecho no estoy ahondando todavía, los lectores lo harán y si ya lo leyeron lo releerán, pero verbalizarlo es sumamente necesario, comentarlo. Ahora imaginemos que hemos sabido cómo construir estos filtros, estas protecciones, que lo hacemos, lo hemos hecho a base de incidentes, pero no siempre de una manera integral o consciente. Pero de llegar a este estado de salud general, de encontrarnos en el hipotético caso de estar sanos de manera general, esto nos permitirá pensar en un proyecto de vida, al que por cierto deberemos de cuidar como un recién nacido, dice la autora, que debe ser protegido, que debe ser defendido y que debe ser alimentado. De lo contrario, ese nuevo proyecto, por supuesto que va a morir. Y por muchos años, esos proyectos. A estos peldaños de esta escalera le siguen más cuestionamientos, tales como sé protegerme. Ante esto aparece la palabra como recurso que crea
realidades, como decíamos. Por ello, Adriana Pastor nos recuerda, y como artista coincido, que lo que es creado, es manifestado, es una manifestación tangible de lo que es pensado. Cuando se crea una obra de arte, esta fue una de mis partes favoritas, por razones obvias, cuando se crea una obra de arte, se manifiestan pensamientos en un orden universal y se demuestra un nivel de energía muy elevado, un reflejo de pureza espiritual. Por eso cuando admiramos una obra de arte nos sentimos bien, básicamente. En cierto modo, percibimos la energía que vibró el artista y que nos invade de ese orden universal que capturó. La frecuencia con la que tengamos cerca la belleza, en cualquiera de sus expresiones, nos ayuda a elevarnos. Si necesitas sentirte mejor, más positivo y deseas felicidad en tu vida, debes rodearte de belleza. Es un gran consejo. Mira nada más aquí, Es un, platicando de esto. a eso nos dedicamos nosotros, imagínate. Claro, yo este libro lo escribí hace varios años, algunas personas lo saben y lo Sí. trabajamos en algún momento, pero nunca imaginé que un director de orquesta fuera a leer esta parte del arte y que fuera a hacer una mención sobre esa parte, ¿no? Pero bueno, es cierta. Ahorita, es decir, es una gran reflexión. Yo creo que a eso nos dedicamos un poquito los artistas, a captar estos prototipos que les llamamos obras de arte, pero son prototipos de una energía universal que implica un ejercicio de conciencia, sea música, pintura o escultura, y luego se los brindas a otra persona, y esa otra persona a veces se hace dueña de eso, de otra manera, de una otra manera, pero creo que es el objeto del artista. Lo que sería, ahora que está muy de moda, que es el flow, ¿no? O sea, entras como en esta energía creadora, y yo creo que en algunos momentos en el libro pasó, que estás así como, ¿qué voy a escribir? ¿No? Y de repente empiezas a escribir sin saber ni siquiera qué vas a escribir, y de repente sigues escribiendo, y de repente dices, llevo 6 horas, ¿no? No me he parado de aquí en 6 horas, pero es esa parte, ¿no? Que entras como en una energía creativa que al mismo tiempo que te deja expresarte, te permite sentirte bien. Entonces, en esta parte donde en el libro se menciona el arte, cuando estés deprimido, ve a ver arte, ve al teatro, ve al ballet, ve a escuchar la orquesta sinfónica, que necesitamos más gente que escuche música clásica también, ¿no? Y entonces cuando tú sales a veces de un concierto, sales del concierto y dices, wow, qué poderoso me siento, ¿no? Porque esa energía creadora, tan armónica, te llega y te toca el alma, y cuando algo te toca el alma te hace cambiar la perspectiva que tal vez tenías en el momento que te despertaste, que decías, no sé qué estoy haciendo aquí. Y entonces cuando te encuentres así, una de las invitaciones del libro es precisamente hacer esto, ¿no? Acercarte al arte en cualquiera de sus expresiones, porque verdaderamente te empatizas con la energía creadora y eso te eleva el alma, ¿no? Así es. Bueno, ahorita hablamos de ese fenómeno, ¿no? Uno lo experimenta cada vez que das un concierto y ves cómo entró la gente y cómo salió. Hay una diferencia, Pero bueno, la autora continúa y además nos recuerda que cuidar del espíritu significa cosas muy concretas. Es cuidar de la familia, compartir el tiempo de manera positiva, orar por otros, no juzgar, saber habitar en el silencio y en la naturaleza, ocuparse de lo que nos hace felices. Tras todos estos cuestionamientos es momento de pasar a la acción. Empieza la cuesta abajo, le digo yo. Después de este gran ejercicio, vamos cuesta abajo con una fuerza especial. Lo cual se enfatiza a partir del 6º peldaño del libro, de los 10 peldaños, donde saber bendecir, bien decir, bien hablar, es un asunto esencial. Bendecir la vida, tanto la aventura y desventura, aun cuando no se comprende la circunstancia por la cual se atraviesa, aún sin saber por todos los porqués. Al bendecir, hacemos nuestro el lenguaje de un ser divino. Bien nos dice el autor.
nos bendices cuando nos recuerdas esto. Este instante que bendecimos, por ese instante, ocupamos el lugar más alto de la conciencia. A ti, a ustedes como parte de este auditorio, en este momento, yo preguntaría, me contestan en silencio, o no en silencio. ¿Qué sientes cuando deseas el bien? Paz. Paz. Alegría. Dijeron. Consuelo. Satisfacción. Certeza. Certeza. Wow. En una era en una era de incertidumbre, sentir certeza. Wow. Para mí algo parece resolverse. Quizás tiene muchos nombres, pero es sin duda una resolución. Quizás bendecir y agradecer caminan de la mano, porque ambas liberan y no necesitan de conocer todas las razones para poder hacerlo. Al leer el libro de Adriana, presentí que lo maravilloso de un gracias genuino y profundo es que posibilita que una etapa concluya o incluso crezca hacia algo grandioso y se desarrolle. El agradecimiento es quizá la manera más contundente de otorgar un nuevo significado a la vida, de encontrar el sentido a diversas experiencias. Agradecer quizás podría ser la coda de una sinfonía de experiencias humanas, buenas y malas, espléndidas y terribles, donde todos los invitados se detienen por un momento y vislumbran lo mejor de esa experiencia, por medio de un gracias. Creo que el aplauso, que sigue una gran coda de una sinfonía, libera al público. El auditorio que aplaude y agradece con sus aplausos se libera. No es sencillo explicarlo, pero lo he vivido en cada concierto. Ese gesto de satisfacción del público, de realización colectiva, le otorga todo el sentido al concierto. Así debe ser la vida. Agradezco a Adriana por provocar esta reflexión, sigo averiguándolo, sigo pensando sobre esto. Es como un gran concierto en el que damos y recibimos una forma de aplauso. Y volvemos a continuar al siguiente. Aquí, en el tema del agradecimiento, a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Agradecer, sobre todo cuando todo está de cabeza y cuando todo parece que no te funciona, que te equivocas en todo. Uf, usted me va a pegar, ¿eh? Y que te das cuenta que todo lo estás haciendo mal y no te das cuenta ni siquiera por qué. Esa es, a final de cuentas, la razón de este libro, ¿no? Haber llegado a un punto de la vida en donde todo está mal, nada funciona, tu salud se está cayendo, tu economía se va por el caño, las relaciones personales no entiendes por qué no están funcionando y te preguntas a ti mismo, ¿por qué si soy bueno no soy feliz? ¿Y por qué tomo decisiones que según yo son buenas y no me llevan a ningún lado bueno, en donde no me dan paz, donde no me dan alegría, donde no tengo satisfacciones, donde no encuentro respuestas? Y yo creo que en los momentos más dolorosos de mi vida, que dijo, pero ¿por qué me estás haciendo esto? Y que mi prima, que es muy sabia, me dice, agradécelo. Y yo en su momento, bueno, ¿dónde hay chanclas para aventárselas, no? Porque como que agradece, ¿no? O sea, sí se pasó de la raya el destino de repente, ¿no? Y entonces, en esta autorreflexión que yo la tomo por deporte desde que tengo yo creo que 5 años, y que a veces no es muy grata porque a veces te tortura más de lo que quisieras, esta análisis, ¿por qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora? ¡Uy! Horrible. En algún momento que maldije ciertas situaciones de mi vida
y después no encontrando respuestas en un por qué a mí, oye Diosito, ya te pasaste conmigo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? De pronto un día llega una varita mágica, me ilumina el cerebro y entonces cambio la pregunta de por qué a para qué. Y entonces ahí empieza a encontrarse un camino muy distinto y ahí entendí que grandes pruebas de mi vida habían sido precisamente para crecer. Y en el momento en el que pude entender que yo podía crecer a través del dolor, ese día pude agradecerlo. Y entonces hoy las experiencias más dolorosas de mi vida las agradezco profundamente desde el corazón, porque sé que esas cosas que me han pasado me han hecho ser quien soy el día de hoy. Y eso me hace sentirme verdaderamente satisfecha con la historia aparentemente de dolor. Y el agradecimiento fue la llave que abrió la puerta a una visión distinta. Recuerdan que comencé diciendo que el libro lo vive la autora, ¿no? Quienes la conozcan verán que ella enseña con su ejemplo, es decir, está enseñando con su ejemplo. Ya también yo me voy a poner emotivo, ¿eh? Pásenme el mezcalito, mientras. No me pasaron por algo. No me pasaron por algo. Ah, ¿no le dieron? No, pero no, mejor así, porque si no. En el séptimo capítulo, en el séptimo peldaño, la autora nos recuerda que buscar relaciones humanas significativas, reales, tangibles, nunca fue más importante. Todos notamos el ruido excesivo de nuestros tiempos, eso es obvio. El barullo en el que nos encontramos sumergidos. Ahora que lo pienso, no solo viene del exterior. A veces el barullo vivimos nosotros en nuestro propio ruido, ¿no? Que impide la visión de lo importante, quizás a veces toda la visión de lo importante. Hace unas semanas, al revisar un escrito mío y preguntarme para qué sirve la gran música en una sociedad confundida, escribí: en medio del ruido blanco y vacío de nuestros días, los músicos decimos al ruido blanco, pues, esa interferencia, ¿no? Pero blanco me gusta porque también significa vacío, en lenguas como en francés, por ejemplo. Entonces, en medio del ruido blanco y vacío de nuestros días, los expertos en cada área deberán dirigirse a su entorno, salir de sí. Su mensaje deberá ser sustancioso, genuino, directo y, sin embargo, accesible, explícito. Dado que el oficio artístico puede resultar ajeno, extraño a la colectividad, el artista, además de crear y reflexionar, debe ser un educador y divulgador comprometido. Es mi deseo que algunos relatos históricos de grandes músicos y artistas sirvan como pedagogías a una sociedad que de manera crónica continúa descendiendo en las profundidades de una crisis espiritual. Todos los psicoanalistas del siglo XX se refieren a la maladie du siècle, decían. Freud, Fromm, Jung decían la enfermedad del siglo. Perfectamente conscientes que el siglo XX se definía como una época de crisis espiritual. Bueno, el siglo XXI no va mejor. Estamos sentados en esa silla. Creo que aquí todos nacimos en el siglo XX. A ver, ¿quién nació en el siglo XXI? No, Nadie. Para estar aquí en este tipo de lecturas hay que haber ya vivido algunas cosas. Claro que sí, ya tienen 25. Bueno, ya, por ahí habrá alguno. Bueno, yo le diría al que tiene menos de 25, bueno, estamos sentados en la silla del siglo XX, de la que se habló mucho. ¿Estamos mejor? Parece que no. Continuamos como buzos cada vez más profundos en estas profundidades de una crisis espiritual, quizás más tecnologizada, mucho más tecnologizada, pero por lo mismo, quizás esto nos impide la visión de lo importante. Yo no le diría conexión, yo le diría estamos informados de todos, pero estamos menos conectados.
Desde la antigüedad, el relato ha constituido un medio de largo alcance para la transmisión de valores y conocimientos, el mito, la alegoría. Es así a que aspiro a que algunos pasajes contribuyan a revelar la dimensión metahistórica de las grandes obras de arte, en tanto prototipos de virtud, en tanto ejemplos éticos y virtuosos. Hace rato hablamos de la obra de arte. Bueno, el artista, para poder llegar a esa obra de arte, te guste o no, es decir, seas familiar o no, te has enfrentado a un cúmulo, a disciplina, a reflexión, a técnica, a una serie de aspectos virtuosos. Y a mí me gusta pensar en ellos como prototipos de virtud, en este caso, de universalidad. Entonces te acercas a ellos y te vuelves de una manera testigo de estos prototipos. La religión, el arte es lo único, no. Está la religión, está la ciencia, está el esoterismo, si tú quieres, está la familia, hay muchas maneras de hacer conciencia. Pero esto resona bastante con lo que yo digo. Entonces, esto es lo que hace nuestra autora desde su trinchera. Hablaba yo de las historias. Su libro recoge varias historias, algunas de la sabiduría milenaria china. Hay un cuento muy interesante por ahí. Otras historias y muchas de ella misma. Pero en el mismo trazo podemos ver la desgracia convertirse en fortuna a través del tiempo, como los detalles están en el libro. La autora también reflexiona sobre algo más, que si bien dar lo mejor de uno es vital, esto es otro capítulo, no siempre sabemos cómo recibir o cómo sentirnos al recibir. En el contexto cultural en el que hemos crecido, hemos escuchado a menudo, da sin esperar nada a cambio. Y es estupendo. Sin embargo, no conocemos a menudo las sutilezas de aceptar. Rara vez sabemos acoger con plenitud, más aún somos incrédulos ante la bondad de otros. Es rara, es sospechosa. No tenemos práctica, ni entrenamiento o educación para saber recibir. Mira, con respecto a eso lo he hecho esta semana. No recuerdo de dónde se prendió el foco de nuevo, pero tiene que ver con esta parte en donde la mente es ilimitada, la capacidad de generar el bien es ilimitado, la palabra es ilimitada, el pensamiento es ilimitado. Entonces, ¿qué pasa si yo combino mi voluntad, mi pensamiento, lo hago positivo, bendigo a alguien, ya lo llevé a un plano espiritual o divino a la hora de bendecirlo, y cuando salgo de mi casa digo, en cada paso que doy, cada lugar que yo toque, Dios permite bendecirlo. Entonces vas al súper, cada vez que das un paso y avanzas menos de 1 metro en cada paso, estás bendiciendo el lugar que estás tocando. Estás caminando o yendo en el periférico o entrando a un centro comercial o en una oficina a hacer una negociación, y de entrada, como ya lo decidiste desde antes de salir de tu casa, todo lo que toques, respires, todos los ambientes en los que estés, Diosito, por favor, bendícenos. Entonces, eso hace una filosofía muchísimo más positiva, porque como Dios es ilimitado, no te va a decir, no, tú bendices solo 5 pasos, mami, no tienes permiso de más, ¿no? O sea, no te lo va a decir Dios. El bendecir no tiene límites, el agradecer no tiene límites. Entonces tienes estas posibilidades de cambiar tu realidad de manera tangible, y otras que posiblemente no te das cuenta en el momento, pero poco a poco tu vida va cambiando y de repente te empiezas a sentir mejor, ¿no? Muy bien, entonces. Muy bien. Quizás deberíamos practicar más este sistema de pesos y balanzas entre el dar y recibir. Tal vez se trata de un circuito que nos lleva a agradecer lo recibido y nos alista de nuevo para dar y volver a comenzar.
Estimo que el libro se titula Dios no me escucha, porque retrata una de las quejas emblemáticas, más limitantes que existen. En ella están contenidas muchas quejas menores y pequeñas, y no hay nada que paralice tanto al individuo como sentar a quejarse. La queja no es precisamente la acción más dinámica, y no impulsa al quejoso fuera de sí. Más aún parece retenerlo en un estado de ensimismamiento del cual ya no necesita salir. El libro que hoy nos reúne combate precisamente esa parálisis. Intenta descongelar la conciencia, incitarla a actuar. Por ello, el libro culmina con un último capítulo que se titula Dios sí me escucha. Para entonces el lector ha completado un ejercicio intenso de autoevaluación necesaria para darse cuenta de eso. Al preparar la presentación de este libro, experimenté tal proceso, por lo que no me resta sino desear que el texto llegue a manos de mucha gente. Sin ser más que un artista, que a veces reflexiona un poco, agradezco de nuevo el que mi comentario contribuya un poco al proceso de inauguración de esta primera edición del libro. Esperamos que haya la segunda. Le comento a Adriana que imagino el título Dios, el no entre paréntesis, me escucha. Y que le pongamos el paréntesis, porque es una opción de cada quien. Enhorabuena, Adriana, la flamante autora que hoy emerge a través de esta obra durante los próximos meses, los pasados. Hoy todos celebramos contigo en la espera que continúes llevándonos de la mano con palabras que vienen de tan dentro de ti. Eso lo vale todo. Muchas gracias. Seguramente alguno de ustedes se ha preguntado, ¿para qué nací? ¿Qué estoy haciendo aquí si no le encuentro un significado? No he encontrado una respuesta, ya pasé los 30, pasé los 40, y de repente digo, no sé para qué estoy aquí, no sé qué puedo hacer para que esto me deje de torturar o me tiene secuestrado, no encuentro el camino. Y puede ser que para muchos estas frases o estas preguntas hayan resonado en algún momento en nuestra propia vida. Y me queda claro que es un común denominador de la raza humana, el estar como deporte teniendo el pensamiento negativo rondando nuestra cabeza. Entonces, esas son algunas de las razones por las que hoy me encuentro aquí, y por eso pues soy la autora de Dios no me escucha, porque en algún momento estuve convencida de que Dios no me escuchaba, porque cuando deja de funcionar la vida, empiezas a decir, ¿y a qué nací? ¿Cuál es mi razón de estar aquí? Yo no entiendo nada. Y este desorden mental que sucede en casi todos los seres humanos, por eso en el budismo se habla de la mente de mono, y yo utilizo muchas veces en los cursos de gestión de estrés videos donde hay un mono que brinca de un árbol a otro, pero como loco, ¿no? Y entonces brinca el mono, y eso es lo que representaría la mente de mono, que sería la mente desordenada. Entonces, en este desorden y orden que estamos buscando muchas veces, está plasmado en el libro, esta parte en donde tú puedes empezar a leer sobre todo este caos mental que muchas veces tenemos, y al que llegué gracias a la reflexión de muchos grupos que me ayudaron a pulir este contenido. Aquí tengo algunas personas que estuvieron presentes en esos grupos, y esos grupos que trabajábamos a mí me servían para la autorreflexión y para completar esta información y estas dudas que se le presentan a la mayoría de las personas, ¿no? Porque estás, según tú, queriendo meditar, por ejemplo, y estás, me fue el súper, no hice la transferencia, yo aquí perdiendo el tiempo, ¿no?
Entonces, a veces quieres meditar y lo único que sucede es que te acabas torturando más, te acabas descalificándote peor y diciendo, es que no sirvo ni siquiera para estar sentado en una silla sin hacer nada, porque lo único que estoy haciendo es, no, bueno, ni esto me sale bien, no puedo lograrlo, no, cállate, y no lo logras, no das ese paso. Y entonces en este orden y desorden de nuestra propia mente, traté de irlo plasmando en el libro, y entonces tú puedes decir, bueno, ¿por qué me está hablando de este caos mental? Y de repente me dice, pon filtros, ¿no? O está la red secreta, que por cierto no platicaste nada de la red secreta, que es algo de lo que estoy muy orgullosa, ¿no? Que poder explicarle a la gente el tema de la red secreta, que tiene que ver con la interconexión entre todos los seres humanos. Y hoy que venía manejando para acá me preguntaba, ¿cómo le voy a ayudar a la gente a entender qué es la red secreta que estaba explicada y plasmada en el libro, ¿no? Y entonces venía manejando y de repente veo en el piso, en el periférico, que no hay tapadera de la coladera, ¿no? En que la gente se la roba para fundirlas y venden el fierro, ¿no? Y entonces venía yo para acá y decía, a ver, ¿qué tanto me afecta a mí la red secreta? ¿O qué tanto te puedo explicar en un momentito lo que significa la red secreta? Es la red que nos une a todos los seres humanos, los que nos conocemos y los que no nos conocemos, y los que no nos conocemos, cómo también nos pueden ayudar, favorecer o desfavorecer. ¿Qué tanto puedo yo sentirme desfavorecida por alguien que se robó la tapa de la coladera en el periférico? No lo conozco, no sé cómo se llama, pero si mi coche cae ahí, me va a romper la llanta, me la va a explotar. Entonces, ¿estoy unida o no a la gente que conozco y a la que no conozco? La gente que está favorecida como yo, o la gente que está desfavorecida y que no ha tenido las mismas oportunidades que yo, la misma educación, la misma seguridad, aunque tu casa no fuera perfecta, pero pues por lo menos tal vez no había balazos, ¿no? Por la ventana de enfrente de tu casa, o no amanecía alguien muerto en la esquina de tu casa. Pero en otras casas sí sucede, y a veces las vemos demasiado lejos, pero esas personas que también las vemos lejos están muy cerca, porque son las que se pueden robar la tapa de la coladera, y a mí me puede hacer explotar el coche o generar un accidente, morir otras personas. Entonces estamos verdaderamente interconectados unos con otros, aunque no nos conozcamos, y eso es una de las cosas que cuando la entiendes y bendices y agradeces, tu red secreta se fortalece y se fortalece, y cada vez más te sientes seguro de estar vivo. Y cuando te sientes solo, puedes decir, pues no, tampoco estoy solo, porque también está el que se roba la coladera, como el que cada vez que da un paso bendice a la humanidad. Y yo puedo ser una de esas personas también. Entonces, no estoy solo, ni estaré solo. Y entonces, en este orden y desorden que presenta el libro, vamos viendo cómo tú vas avanzando un poquito y vas comprendiendo, y de repente vuelves a encontrarte con este lodo mental, esta basura que a veces tenemos nosotros mismos o que dejamos que entre desde afuera. Y entonces el libro te va dando estas idas y regresadas, ¿no? de orden y desorden y de caos, pero al mismo tiempo te va llevando a que encuentres la confianza en ti mismo y la confianza de estar vivo, y de que por alguna razón buena para el resto de la humanidad estamos aquí. Y bueno, pues yo adicional a eso veo aquí muchas caras, y en estas caras veo historias, ¿no? Hay muchísimas historias en muchas de las caras que están aquí, y pues estas historias, algunas conocen partes o fragmentos de mi historia, otras conocen mucho más de mi historia. Y en el libro lo que trato de hacer es que esas historias, en algunas de ellas pueden decir, sí, yo estuve aquí, en este momento de la historia, yo estuve en esta parte del libro, en esta parte del libro yo estuve con ella, ¿no? Y bueno, pues dentro de las pocas cosas que ya quiero mencionar, son esta parte de, en vez de pensar pienso, luego existo, que pudiéramos hacer una pequeña modificación, y en vez de pensar pienso, luego existo, pensar juego, luego existo. A veces nos juzgamos tanto, somos tan severos con nosotros mismos, que se nos olvida que también la vida tiene una parte para disfrutar.
y tal vez no tengo nada, porque en algún momento no tuve nada para disfrutar de la vida, todo se me había desmoronado, pero algo brillaba dentro, una pequeña lucecita, y volteaba y veía un árbol y decía, wow, qué magnificencia, qué belleza, qué fuerza, cómo la naturaleza me está dando un mensaje de tú perteneces a la naturaleza, también eres fuerte. Entonces, esta parte donde puedo aprender a jugar y a ver cosas que no usualmente veo, agradezco o bendigo, también puedo abrirme a esta posibilidad, ¿no?, de jugar y luego existir. Este libro es obviamente para cualquier persona y cualquier religión, y yo creo que no tiene esa limitante, ¿no?, de pensar, ay, es para católicos, ¿no?, o es para cristianos. Pues no, es para seres humanos que desean conectar de alguna manera con una lazo espiritual. Yo me acuerdo en algún momento de mi vida decirle a una maestra, yo no creo en Dios, no, qué bonito sería creer en Dios, pero no creo. O sea, qué lindo es todo el tema de la religión, de la palabra de Dios, de Jesús, pero no tengo esa conexión. Bendito sea Dios, hoy la tengo, y tengo la posibilidad, como decía mi editor Manuel Pérez Petit, que hoy no pudo venir porque acaba de salir del hospital, entonces pues obviamente me habló todo mareado diciéndome no voy a llegar. Y él me decía que el libro tiene un lenguaje muy sencillo para poder comprender cosas complicadas de manera muy fácil. Y entonces pues yo creo que eso es lo que le da al libro un pequeño aliciente, ¿no?, de poderlo leer y decir, oye, esto yo no entendía y qué fácil lo estoy comprendiendo el día de hoy, ¿no? Y esa es una de las cosas que trata de hacer el libro, de que empieces a entender algunas cosas que pueden ser complejas, y cómo la misma mente te va dando estos tropiezos, y tú mismo a través del libro puedes decir, ok, me tropiezo, pero me va explicando cómo levantarme de ahí otra vez, ¿no? Y pues bueno, compadre, yo creo que nos quedan los agradecimientos, ¿no? Ahí está. Y call to action. La acción primera va a ser los que no tengan el libro, miren, ahí está el libro, y que la autora se lo firme ahorita mismo, ¿verdad? Ah, claro. Ay, no, pero yo quiero dar mis agradecimientos. No, pero ella, alguien quiere preguntar, ¿Alguien tiene alguna compartir pregunta algo, para la autora? o Felicitaciones, agradecimientos para la autora. No, yo sí quiero preguntar, hay mucha gente que no, literal no cree en Dios, ¿no? ¿Cómo les ayudas? ¿Cómo los convences? Perdón, bueno, yo decía, hay mucha gente que no cree en Dios, que no siente a un Dios acompañándolo en su camino. Y tú los estás escuchando y es gente que quieres. ¿Cómo les ayudas a entender que en efecto hay un Dios que, a pesar de que estás viviendo cosas terribles, como tú nos mencionas, que pasó en tu vida y que de repente decías, no hay nadie aquí que me escuche, ¿cómo les haces entender que sí hay alguien? Claro. Bueno, yo tuve dos experiencias que me dieron la respuesta y que lo pude vivir. Una de ellas, cuando tuve una de las crisis que fueron muy fuertes, resulta que mi primo Enrique me dijo, puedes hacer esta o esta, ¿no? ¿Cuál vas a hacer? Y yo, eran demasiadas decisiones, demasiadas cosas para resolver. Y Enrique me dijo, puedes tomar el camino A. Puedes tomar el camino A o el camino B. Y entonces estaba yo enojadísima porque yo decía, a ver, hablándole acá al jefe de jefes, ¿no? No sé qué hacer. A mí todo el mundo dice que Dios existe, pero a mí no me queda claro. A mí solo sé que me lleva el diablo, eso sí sé, pero que me agarra Dios y me salva, no lo sé. Y entonces yo creo que en ese momento de desesperación fue un diálogo a gritos con Dios, donde fue decirle, a ver, voy a hacer lo que tú me digas, pero a mí háblame claro. Necesito respuestas claras. No sé qué hacer con mi vida, son demasiadas decisiones, demasiados problemas, no sé qué decidir.
Y yo creo que la clave estuvo en la decisión de rendirme y decir, voy a hacer lo que tú digas, sea lo que tú digas, pero háblame claro. Y en ese momento suena el teléfono, me habla Enrique y me dice, te acabo de conseguir X proceso que teníamos que cumplir y te va a ayudar X persona, le tienes que hablar a tal número y te va a ayudar a resolver esto. Pero yo, terminando de dar mi gritería, y que fue una gritoniza bastante violenta, en ese momento dije, voy a hacer lo que tú digas, pero dímelo ya y dímelo claro. Y en ese momento, no pasaron ni 10 segundos, sonó mi celular y me habla Enrique y me dice, tienes que hacer esto, ¿quieres hacerlo? Colgué el teléfono y dije, gracias, por fin. Y la otra vez que me pasó fue que estaba yo trabajando de manera espiritual y sentí que yo creo que mucha gente va a decir, esta está loca, pero pues sorry, así fue. Sentí literalmente como si Dios me hubiera tocado pues, la cabeza en esta parte de aquí y hubiera explotado algo dentro y hubiera salido mi cerebro al universo, ¿no? Pero yo estaba sentadita en una silla, no estaba haciendo absolutamente nada y de repente fue, wow, ¿qué es esto, no? O sea, no me fumé nada, no me tomé nada, ni estaba hablando, o sea, yo estaba nada más sentada y sentí esto. Entonces, yo creo que a mí estas dos cosas que me pasaron fueron grandísimas oportunidades para decir, verdaderamente hay algo superior fuera de mí. Pero yo creo que hay dos cosas. Una, que tienes que estar verdaderamente hasta la madre de lo que te está pasando en la vida, para que digas, tengo que hacer algo para cambiar. Y la segunda, buscarla. Porque no va a llegar por generación espontánea. Ya todos fuimos a la secundaria y vimos que la generación espontánea, pues creemos que no se da. Entonces hay que buscarla. Y lo peor de todo es que muchas veces, bueno, pues si no creo, ¿para qué busco? Eso es lo que está muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que lo que te lleva a buscarlo es esta desesperación de verdad, nada funciona. Toda mi vida está patas arriba. Esto tiene que cambiar en algún momento. Yo no sé por qué llegué a esto sin hacerle daño a alguien o sin querer dañar a nadie, y todo está patas arriba. Entonces esa desesperación es la que a veces te lleva a decir, tengo que cambiar, algo tiene que cambiar. Y muchos años no cambió, y muchas veces la respuesta no llegó, pero de alguna manera era pues, de todas maneras no hay otro camino, o sea, todo el mundo dice que este es el camino, pues tú síguele. Y no llegaba a ningún lado, a ningún lado, a ningún lado, y de todas maneras yo decía, pues aquí le sigues porque no va a haber respuestas en otro lado. Y en algún momento llegan. ¿Alguien más que quiera preguntar? En el mezcal pregunta. Después de uno, hijo. Después de 2 mezcales ya todos se aflojan para preguntar algo. Más, ya en privado. ¿No? Bueno, yo quisiera comentar, bueno, yo conozco a Adriana, estudiamos juntos en el colegio, la conozco de toda la vida, y realmente creo que un gran ejemplo, aparte de lo que nos quiere transmitir, obviamente el libro que ya lo empecé, más no lo he acabado, llevo poco y sí me estoy enganchando, pero más que ese ejemplo a seguir en actitud, esta es un ejemplo de que nada es imposible. No nos conocíamos y cuando salimos del colegio empezamos un semestre juntas en diseño gráfico, ¿no? O sea, era otra cosa. Cómo verdaderamente abrirte a escuchar tu corazón y tu mente y no decir, es que yo es a lo que estudié y voy, como dicen los gringos, by the book. No vayas by the book. O sea, sigue tu corazón, ¿no? Porque si algo te está llamando por dentro, no es por casualidad. Y tú seguiste eso. Y creo que es una cosa muy padre de ejemplo a seguir. O sea, no hagas caso omiso a tu sentimiento o a lo que te llega o al llamado, porque es tu verdadera realización, creo yo. Sí, claro. Yo estaba en diseño gráfico y yo en realidad quería ser diseñadora de moda, ¿no? Y entonces fue de, pues que Dios te ampare.
Me pasaba que iba en la calle y la gente me paraba y me preguntaba que de dónde sacaba mi ropa. Entonces yo dije, no, yo no tengo que estar en diseño gráfico, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener a veces el valor para decir, estoy hasta el gorro de esto o esto no me tiene satisfecho. Y yo creo que es algún deporte que he practicado yo por años, que decir, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, yo puedo, lo voy a lograr, sí lo voy a hacer, tengo que dar el cambio, me voy a aventar y voy a lograrlo. Y pues yo creo que esa parte ha sido clave en muchas cosas de mi vida, ¿no? Es decir, esto no lo quiero, va para afuera, sea lo que sea. Cuando escribiste el libro, escribir un libro es todo un proceso, ¿sí? ¿A quién se lo escribías? ¿En quién pensabas? O sea, tiene que ser una persona que esté problemada, ¿no? ¿O a quién se lo escribes? Sí, este libro está escrito para, más que nada está escrito para quien de repente puede decir, estoy vivo, pero, o sea, ese sería el renglón más sutil, ¿no? De, no encuentro qué hago aquí, nada más así, suavecita la pregunta, ¿no? Y ya después de esa vienen las demás, ¿no? De cuando pensaba yo cuando lo escribía en la gente que puede decir, es que estoy solo en la vida. A esa gente también se escribió. Alguien que decía, verdaderamente tengo mucha rabia, no sé cómo llegué aquí, por qué me hicieron daño, por qué estoy viviendo esto. Si alguien tenía suficiente rabia para poder pensar que puedes odiar a alguien, también para esa persona. También para alguien que le desea muchísimo el mal a alguien, porque estás tan enojado por esta supuesta injusticia que está pasando, ¿no? Y entonces el pensar en estos pensamientos de los más bajos, ¿no? O sea, quisiera que te murieras, ¿no? O sea, no es algo lindo. O sea, cuando deseas que alguien se quisiera morir porque te hizo daño, cuando alguien no te valora, cuando alguien no te mira, cuando sientes que no eres visto por nadie, está escrito más que nada para eso. Pero, como decía, ¿no? La primera pregunta es la más sencilla, ¿no? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Sencilla y no tan sencilla. Pues como tú, me comparto la idea de buscar más allá. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, y siempre he estado como impulsos de esto, del otro, constelaciones, en psicoastrología, bla, bla, bla. Cuando empecé a leer tu libro, lo que más me gustó fue, necesito tener una pluma, necesito tener un papel y necesito escribir. Call to action. Eso me encanta. Y con eso es con lo que más me quedo. Fácil, sencillo, me demandaba acción. Me demandaba, es más, en alguna ocasión lo dejé y dije, hasta que no tenga una pluma y un lápiz, no tengo. Porque es parte de tu vida. O sea, te hace ser eso, analizarte, pero no dejarlo en el tintero, sino realmente hacer algo al respecto. Y yo te felicito por eso, porque eso es una maravilla. No se logra fácilmente. Sí, muchas gracias, Betty. Pues sí, definitivamente, esto que está mencionando Betty es súper importante, ¿no? Cuando estamos en estas ondas de, ay, pues, respírale, y todo se dará, y la abundancia llegará, ¿no? Y la gente dice, híjole, llevo 6 meses meditando y no me caen mis 3,000 pesos extras, ¿no? ¿Por qué no me está funcionando? Y entonces yo creo que una de las cosas más importantes y que sobre todo la gente exitosa lo sabe es que tienes que ir a la acción, ¿no? Tengo que empezar a enderezar lo que estoy pensando y de ahí esto que estoy pensando de manera repetitiva, y lo entendí después de estudiar la ciencia de la felicidad, bendito sea Dios, que fue esta parte de pensar algo repetitivamente me va a hacer sentir algo. Entonces puede ser, soy inútil, pues que siento desvalorización, no valgo nada, nadie me reconoce, nadie va a mirar, por lo tanto voy a morir en la jungla, ¿no? Porque el que no es valorado, pues no es reconocido, no es visto y se morirá,
Entonces es un gran peligro. Entonces cuando tú empiezas a pensar en positivo, soy valioso, soy valioso, soy valioso, pero no me lo creo, no me lo creo, ay, nadie me ve valioso, pero bueno, soy valioso, llega un momento en que esa repetición cae al corazón y de repente digo, oye, pues puede que sea valiosa para hacer pasteles, puede que sea valiosa para consolar a mi amiga, puede que sea valiosa para hacer reír a alguien en la calle, puede que ser valioso para ser amable con la cajera del súper, ¿no? Y entonces de repente empiezas a encontrar ese valor, pero pensar y después sentir es lo que nos hace ir a la acción. A veces la gente se queda acá y en el sentir acá, y entonces cuando tú te cae el 20 de que, ok, esto que pienso y siento me lo puedo llevar a la acción, entonces es cuando la vida empieza a cambiar. Y eso es pues algo de lo que el libro está invitando. No te quedes en solamente qué pienso y qué siento, sino actúa, ¿no? Aquí recuerdo esta carita de Maribel, que en algún momento era, Maribel, hay que ir a la acción. Y Maribel, sí, nos tardamos un año en ir a la acción, pero lo logramos, ¿no? A ti. El Señor quiere. De entrada quiero felicitarte por tus conocimientos, por tu libro, por este evento tan importante para ti. Mi pregunta del día es, ¿cómo conectas o desconectas la parte corazón-cerebro? ¿Cómo le haces? ¿Se puede desconectar? Si a veces el cerebro te funciona más que el corazón, y cómo navegas en la vida con eso, porque a veces pues yo me atoro en esa parte y lucho con mis fantasmas y es difícil para mí. Le voy a robar un segundo para recordar la frase de Pascal. Dice, el corazón sabe de razones que la mente ignora, oponiéndose al racionalismo de su tiempo. No lo desconectes. Conecta. Claro, yo creo que esta parte de tratar de desconectarnos es lo que a veces nos hace sentir que despiertas y dices, ¿qué hago aquí? Cuando desconectamos el corazón, nos desconectamos de la vida, de sentir, de sufrir, ¿no? A veces, cuando pasan cosas que están muy fuertes y que yo las considero injustas, claro que me doy mis alegatos 2-3 minutos, pero después digo, bueno, ya, seguramente algo bueno tengo que aprender de esto, algo me voy a dar la oportunidad de entender para qué me está pasando, no por qué. Entonces cuando yo me pregunto por qué, nunca va a haber una respuesta. Cuando yo me pregunto para qué me está pasando esto, encuentro respuestas, y esas respuestas me tranquilizan la mente y el corazón. Y cuando yo de repente me doy cuenta que esto me está sobrepasando, entonces lo que había dicho Miguel hace rato, que utilices una palabra contraria a cómo te estás sintiendo, ¿no? Si estoy triste, entonces puedo empezar a decir, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, pero te estás engañando, no estás feliz, no me importa, déjame jugar. Por eso yo decía hace rato, juego, luego existo, porque podemos darnos la oportunidad de decirle a nuestro cerebro, a ver, vamos a jugar un rato, ten piedad, ¿no? Yo llegó un momento que yo decía, ya cállate, por Dios, cállate un minuto, no se callaba. Entonces, y como no se calla, entonces es mejor empezar a hacer una modulación como si fuera a cambiar de estación de radio, y en vez de dejar de pensar en negativo, decir, a ver, puedo cambiar de estación, ¿no? Esta no se oye muy bien, pues le cambio de estación a una más positiva. Y si pienso algo que está pasándome muy duro, y yo veo que aunque le cambie esta sensación de, por ejemplo, estoy triste, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, puedo abrazar esta situación. En algún momento, en alguna sesión personal, yo le digo a la gente cuando está muy aferrada a un sufrimiento, le digo, no lo trates como si fuera un perro rabioso, porque cuando queremos controlar algo que nos duele demasiado, si lo cambiamos a pensar que fuera un perro rabioso, es como si tú estás con el perro y tienes una correa, ¿no? Entonces tú quieres controlar al perro y el perro se pone peor. Entonces, mientras más quieres jalarle la cuerda para que el perro le quites lo bravo, más bravo se pone el perro. Entonces, cuando tenemos situaciones que pueden ser muy dolorosas, muy fuertes,
En vez de tratar de domar a ese perro, mejor lo abrazo. En vez de pensar que algo que me está haciendo sufrir lo quiero agarrar a patadas, ¿no? Por ejemplo, alguien que pudiera pensar una infidelidad, un despido injustificado en el trabajo, algo bueno va a salir de esto. Y cuando lo puedo abrazar, puedo cambiar mi realidad. Y cuando es muy doloroso y lo acepto, o cuando es mi historia, ¿no? Esta semana tuve a alguien que era una historia muy triste. Y entonces yo le decía, en vez de repudiar los que provocaron tu historia de vida de niña tan dolorosa, ¿por qué no abrazas a esa niña y dices, sí, eso nos pasó, eso nos tocó vivir, pero yo te puedo abrazar? Y eso cambia la realidad. Gracias a ti. Bueno, yo quiero compartirles un momento de... ¿Sí se oyó? Sí. Pues sí, ¿verdad? Gracias. Yo les quiero compartir que antes de que Adriana escribiera este libro, tuve la oportunidad de que me ayudara a entender que el agradecimiento y el bendecir, como decía Miguel, sí funcionan. Yo estaba en un trabajo donde ya no era feliz, ya no hacía las cosas con gusto, iba por necesidad, pero en el momento que le hice caso a Adriana y empecé a agradecer ese trabajo que tenía, que me había llevado hasta donde estaba en ese momento, y a bendecir ese lugar donde yo trabajaba, las cosas empezaron a cambiar. Y pues a lo mejor en un lapso de 3 a 5 meses fue que me ofrecieron otro trabajo en el que estoy ahora, ya cumplí 9 años ahí, y en el que me siento muy, muy contenta, ¿no? Y constantemente sigo aprendiendo ahí. Entonces, pues, y precisamente lo que decía de jugar, el darte ideas positivas, y también está comprobado que lo que tú te digas si es positivo va haciendo otros canales neuronales en el cerebro y empiezas a ver las cosas de otra forma, ¿no? Y pues gracias, amiga. Gracias. Ya el mezcal se va a calentar y va a parecer té de mezcal, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más o ya... ¿Nada? ¿Listichimos? Bueno, pues yo quisiera agradecer primero que nada a este muñecazo que me acompañó el día de hoy, a Miguel Salmón, que para mí es un honor que esté aquí, es un genio que me presentó, bendito sea Dios, mi primo George, que por allá anda, y que agradeceré siempre el haber tenido la oportunidad de conocerte. Eres encantador en muchas maneras, ¿no? De ser, y aparte que eres una mente brillante. También quisiera agradecer a mi editorial, a Musara México, por la gran oportunidad que me dieron para la publicación de este libro. A mi editor Manuel Pérez Petit, que hoy no nos pudo acompañar porque está saliendo del hospital y pues no se oía la voz muy mal, ¿no? Entonces pues se tiene que ir a descansar a su casa en vez de poder venir acá. Y que pues sí lamento que no haya estado aquí con nosotros porque hubiera sido una presentación bastante cuestionable para mí, porque siempre que me hace preguntas, ay, ¿por qué me pregunto esto? Un poco reflexionar más sobre la vida, ¿no? Y también quisiera agradecer al Centro Deportivo Israelita y a Angie, que es la encargada del área de biblioteca, que tuvo la pues, confianza en mí para abrirnos este foro y poder hacer la presentación aquí el día de hoy. Se lo agradezco muchísimo, Angie, por todo tu apoyo. Y bueno, pues a todos ustedes por haber venido, que en cada carita veo una historia significativa para mi vida y veo muchísimas cosas. Cada cara me da un mensaje distinto y algunos son recientes caras que aparecen en mi vida que me generan pequeños momentos agradables y otros son historias que ya tienen más tiempo, pero que representan parte de quién soy y de lo que he llegado a ser. Muchísimas gracias a todos.